El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. En esta hora les saludamos en el nombre del Señor a cada uno de ustedes que se encuentran. Saludamos ahora 9 de julio. Así que es una bendición el poderles saludar a cada uno de ustedes. Bendiga a nuestro hermano Daniel, que está en El Salvador, nuestro hermano David en Canadá, y mi persona que se encuentra acá en la ciudad de Irving, Texas, cerca de la capital de Texas, Austin, Texas. Así que es una bendición. Tenemos entendido a los hermanos allá centroamericanos, que el Señor les bendiga, El Salvador y los otros países vecinos, de que han estado pasando por situaciones difíciles, de verdad, con las lluvias y todo eso. También a los hermanos acá en el área de Houston, Texas y sus alrededores. También Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor. Yo sé que hasta el momento hay muchos hogares todavía que no tienen luz desde ayer temprano. Así es que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Así que aquí estamos nuevamente un martes más, este espacio, palabra de Dios, palabra de Dios. Estamos aquí nuevamente para continuar lo que es estudiando la palabra de Dios. Pero hoy se va a continuar el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Así que vamos a orar para poner en las manos del Señor y dejar a nuestro hermano Daniel, quien estará dando a continuación lo que es este estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Así que oramos en el nombre del Señor, ahí donde usted está. Si puede también orar juntamente con nosotros, hágalo en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, honras y gloria, Padre, porque usted se lo merece. Gracias por una vez más que usted nos permite estar, Señor, conectados frente a estas cámaras, Señor, para poder continuar, Señor, lo que es aprendiendo de tu palabra. Bendice, Señor, a mi hermano Daniel, Señor, quien estará impartiendo el consejo de tu palabra en esta hora. Bendice a los amigos y hermanos que se conectan en diferentes países, en diferentes lugares. Nuestro hermano David, Señor, que está conectado desde Canadá, hermano Daniel desde El Salvador, y así sucesivamente, Señor, a todos aquellos que nos van a estar viendo en vivo y en directo, y aquellos que estarán viendo, Señor, ya grabado esta programación. Padre, te pedimos que bendiga sus vidas y a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Daniel, bienvenido. El tiempo es suyo, adelante. Bien, gusto saludarlo. Dios les bendiga a todos, bendiciones. Como siempre, es un privilegio llegar hasta sus hogares. Este espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Estamos continuando hoy con el estudio de la primera carta a tesalonicenses. Eso es lo que hemos venido haciendo, decirles que vamos a tener una cierta modalidad. Hoy lo estaremos haciendo cada 15 días. El próximo martes estaremos abriendo un espacio de oración, cántico, peticiones. Queremos también tener esa oportunidad de poder orar unos por otros, de cantarle al Señor y de interceder por la vida, tantas necesidades que se están dando o que hay alrededor de nuestros hogares, ya sea de manera directa o de manera indirecta, familias, amigos, hermanos de nuestras congregaciones. Por lo tanto, hoy este día vamos a trabajar o vamos a plantearnos la idea de poder profundizar un poco algunos elementos de qué fue lo que motivó a Pablo, al apóstol Pablo, para escribir la primera carta a tesalonicenses o a Tesalónica. Anteriormente pudimos hablar de cómo estaba el contexto socioeconómico, político, religioso como tal. Ahora, Pablo va a fundar esta iglesia en su segundo viaje. Le va a acompañar Silvano o Silas. Al mismo tiempo le va a acompañar Timoteo. Serán dos ministros que él va a tener mucha confianza en ellos. En este segundo viaje, él se detiene en Tesalónica y encuentra una ciudad, la oportunidad de poder llevar el evangelio a esta ciudad. El evangelio es recibido primeramente por judíos, es decir, personas
que están asistiendo a la sinagoga. Los judíos habían emigrado hacia estas tierras de Asia Menor y ahora el Evangelio, la oportunidad de hablar acerca del testimonio de Jesús y cómo este testimonio de Jesús y el seguimiento de la predicación sobre Jesús es oportuno para que ellos puedan presentar una espiritualidad diferente, muy diferente. Entonces, Pablo se ha de congregar, o decirlo así, ha de asistir por un tiempo no muy corto a la sinagoga, a esta sinagoga, y es así la gente que lo escucha a Pablo, termina emigrando. Cuando digo emigrando es que se termina retirando de la sinagoga. Y por ende no habían templos, buscan casas. Otro de los elementos también es que hay gentiles que se acercan. Hay gentiles que reciben, aceptan el mensaje de Pablo a través del mensaje del reino de Jesucristo, el reino de Dios. Entonces, culturalmente estamos hablando que hay dos clases de personas. Judíos que tal vez pudiésemos aventurarnos a decir no están soportando ya la carga ritualista de la fe judía y entonces quieren cierto grado de liberación conforme a los rituales. Y el caso de los gentiles que vienen de un mundo muy pagano, muy corrupto, muy idolátrico, completamente muy idolátrico. Le decía la vez anterior que los de Tesalónica no tenían una buena fama. Eran personas consideradas no muy gratas socialmente. Entonces estamos hablando de que hay dos clases de personas que están conformando estas primeras comunidades. Dos grupos diferentes, dos culturas diferentes, judíos y gentiles. Pablo abandona Tesalónica, tiene que continuar su misión y al poco tiempo él recibe la petición y le hacen ver a Pablo la necesidad que tiene él o las necesidades que tiene esta comunidad. En otras palabras, hay una necesidad apremiante y es que Pablo tiene que responder una serie de preguntas y en cierta manera catequizar u orientar, es decir, orientar, enseñar, formar las bases de esta congregación que en cierta manera está siendo floreciente, pero que adolece de algunos elementos muy básicos para que exista un cristianismo sólido, una fe sólida, una congregación o una comunidad muy sólida con respecto a la fe nueva, la fe en Jesucristo. Nueva porque por eso significa evangelio, una buena nueva. Esta comunidad comenzó a presentar una serie de problemas. Voy a ocupar una palabra y pudiese ser así, un hostigamiento, es decir, una incomodidad que le está provocando dos grupos. La incomodidad se lo están provocando los judíos de la sinagoga. Los judíos de la sinagoga se toman la tarea de señalar algunas debilidades, podríamos decir, algunas debilidades de Pablo con respecto a su presencia corporal, con respecto a su elocuencia, con respecto a su pasado, entre otras cosas. Los judíos consideran a Pablo una amenaza. Estos judíos de esta sinagoga en Tesalónica consideran a Pablo una amenaza y al considerarlo una amenaza se dan la tarea de tomar injerencia y de hablar del apóstol Pablo. Lógico que esta injerencia en cierta manera va a ser mella, es decir, va a tener cierta consecuencia sobre los hermanos y las hermanas que recién van comenzando. No hay mucha madurez, no existen todavía muchas raíces y entonces estos primeros cristianos, al no tener las bases
eh, diríamos, doctrinales, y al no tener las bases comunitarias de fe, entonces van a, en cierta manera, a ser vulnerables por esos comentarios y este hostigamiento que se va a dar a partir de los judíos, en este caso, practicantes de la sinagoga. Este hostigamiento llevará a que los hermanos le pidan a Pablo una serie de consejos. Otro de los elementos es la situación de muchos cristianos, en este caso gentil, llegan a la comunidad, han creído en Jesús, pero el pasado les está haciendo también cierto arrastre. No los está dejando dar pasos firmes, no les está permitiendo crecer espiritualmente, a pesar que hay algunas virtudes en medio de ellos. Pero todavía se está generando una situación no muy halagadora. Otra de las cuestiones que también se está dando es el caso de la mala interpretación que se da de la parucía. No olvidemos que Pablo cree en el eminente regreso de Jesús. Es decir, para Pablo, él va a estar vivo cuando Jesús vuelva. Entonces, ese mensaje Pablo lo va dejando, esa semilla lo va dejando, lo va formando en las comunidades, y se da una mala interpretación de parte de los hermanos de la iglesia. Es decir, se está viviendo con una actitud de ociosidad. Y cuando digo una de ociosidad es porque habían llegado al conformismo. El regreso inminente de Jesús ya es real, él ya viene, y entonces no hay más que hacer, solo esperemos. Pero esto, esperar, los va a llevar a ellos a caer en una mala praxis social, en una mala praxis comunitaria, y la mala praxis es caer en la ociosidad. Esta ociosidad les va a generar una situación, como diríamos, de un estilo de vida muy impropio. Viven sin trabajar y comienzan como socialmente a entrometerse en la vida de los demás porque les está quedando tiempo. Porque yo le voy a decir algo, cuando usted tiene ocupada su vida, sus espacios, sus tiempos, su agenda de familia, de trabajo ministerial, aún de trabajo secular, no le va a quedar tiempo de estar pendiente de la vida de otros. A tal grado que vamos a encontrar que Pablo en algún momento va a decir que él va, y él llegó con la demostración del Espíritu Santo sin interesarse por saber la vida de ellos. Ese es un buen ejemplo que Pablo va impregnando también. Él llega a las comunidades y él no va interesado en saber qué es lo que está pasando entre ellos. Es todo lo contrario. Si Pablo se dio cuenta de las realidades sociales, de las prácticas comunitarias, es porque se las hicieron saber, porque esperaban de Pablo una respuesta, esperaban de Pablo un consejo. Entonces, diríamos en este sentido, mis amados hermanos y amigos, que realmente lo que está haciendo Pablo es respondiendo a estas necesidades que se dan. Otro de los aspectos que se está dando también es, además de la mala interpretación el eminente regreso de Jesús, es como un cuarto elemento. Primero, el hostigamiento que se está dando de parte de los judíos practicantes de la sinagoga. Segundo, los gentiles. Los gentiles han llegado, pero no quieren olvidar su pasado. Todavía hay olor a pasado. Tercero, la mala interpretación que se está dando a través de este eminente regreso de Jesús, la parucía. Jesús vuelve por los suyos, vuelve por sus escogidos, vuelve por el número que está completándose. Entonces, al volver por ellos y estar con ellos para siempre,
estos hermanos dicen, ya va a regresar, esto se va a terminar. Y por lo tanto, dejan de trabajar y comienzan a vivir una vida socialmente desordenada. Pero hay un cuarto elemento muy, muy delicado teológicamente, socialmente, por cierto, también comunitariamente. Y este es el que nosotros creemos que es el máximo, porque no es el máximo. Ahí lo vamos a ir descubriendo a través de la primera carta de Tesalonicenses. Y es acerca del interés o del saber sufrir el luto, de saber sufrir el luto. Y cuando digo de saber sufrir el luto es, ¿qué debo de sentir cuando una persona muere? Y en medio de esto está la categoría, llamémosle así, de resurrección. Es decir, los que mueren, mueren bajo una esperanza. Y la esperanza es una resurrección. Pero también ya se está hablando la idea de que ya hay resurrección, ya hubo resurrección, ya pasó la resurrección, y por lo tanto los que están muriendo sin esperanza. La situación es cómo darle respuesta a toda esta serie de preguntas. Y es así cuando Pablo se va a ver interesado en tratar de dar una fórmula, quizás no fórmula, pero sí una manera de escribir, contestarles y formar un cuerpo doctrinal para orientarlos. Veamos algunos elementos. Por ejemplo, en el capítulo 1, texto 1 y 3, Pablo va a dejar muy claro. Veamos cómo él saluda, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está dejando por sentado que Dios el Padre es el Padre personal de cada creyente. Esto es muy importante. ¿Por qué Pablo quiere que la iglesia de Tesalónica reconozca que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de nuestros padres, como se le decía en la Torá, como se decía en los escritos de la Biblia hebrea, ese Dios es el Padre personal también de cada creyente? Me detengo acá. Había una situación y a esto se le va a llamar el pater family, el pater familia, el padre de familia, pater family. El pater family era el representante de un hogar. Era un hombre el que tenía la responsabilidad sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus esclavos y aún sobre los extranjeros que vivían con él. Es decir, el padre de familia era el responsable, el que tenía que velar por todo. Él era el responsable. Él era la representación de lo que se iba a llamar familia, la máxima autoridad dentro de la familia griega, porque ya dijimos que los que están acá son completamente griegos. Entonces, la representación de la familia era el padre, el hombre, el padre de familia. Entonces, estamos bien hasta este momento, pero se da una cuestión y la situación es la siguiente, y es que los romanos han dado esta categoría, este título a lo que va a ser el emperador de Roma. Es el emperador de Roma ahora el pater family máximo, es decir, el emperador es el padre de familia de todos los ciudadanos. Los ciudadanos se convierten metafóricamente en hijos del emperador y el emperador es el padre de ellos. Por lo tanto, el emperador estará bajo el deber y bajo la responsabilidad de él estarán todos. Y él es el responsable de que sus ciudadanos, hijos, coman, beban, se vistan, se diviertan y cumplan ciertos requisitos sociales.
¿Quién es la máxima autoridad? El emperador, quien recibe el nombre de pater familia. Pero Pablo, cuando nos escribe en el texto, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, él está impregnando una idea teológica, que el Dios de los israelitas, el Dios Padre, ese Dios, ese eterno, ese Adonai, ese Elohim, ese Dios con nosotros, ese Dios que es el Padre de Abraham, es el Padre también personal de cada creyente. Los que no han creído, y se han vuelto a Dios, viven oponiéndose a Él en un servicio así, voluntario a los ídolos. Por eso el capítulo 1, texto 9 y el capítulo 4, texto 5 nos lo va a decir. Es decir, de Dios, de este Padre, nace el llamamiento a la salvación. ¿Qué era salvación? Era el bienestar desde el contexto romano. No estoy hablando por el momento de salvación de alma. Estoy hablando de salvación bajo el contexto romano. Y la salvación bajo el contexto romano era bienestar total. Ese bienestar total, yo ya lo expliqué, que es sinónimo de lo que era el shalom en el antiguo tiempo. Entonces, el llamamiento a ese bienestar total viene a los cristianos directamente de este Padre. Pero según la tradición política y según los códigos sociales romanos, el bienestar no dependía ni de los dioses. El bienestar de los ciudadanos dependía del emperador. Entonces, Pablo está dejando claro, o quiere dejar claro, que el Dios Padre, el verdadero pater familia, no es el emperador, sino que es, en este caso, Jesús. Y Jesús es nada más un representante del verdadero Padre, porque es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recalco, el Dios Padre es el Padre personal de cada creyente, pero también es el Padre el que te hace un llamado de manera directa. Dios, el Padre, es el que guarda al creyente para la venida de su Hijo. Por tanto, quien garantiza la seguridad de la salvación es ese Padre. Miren qué lindo eso. Es ese Padre. Entonces, estaríamos hablando que el Padre será el encargado de remunerar los actos humanos. ¿Qué quiere decir? Superen la ociosidad. Superen la ociosidad. Superen esa idea de tristeza y de conmiseración. Por eso él va a decir, hermanos míos, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Es decir, él está pidiendo que haya una conducta acorde a la fe, porque el Dios Padre es el que vela, es el que te llama y es el que te va a remunerar según lo que serían las acciones de cada uno a partir de la fe en Jesús. Ahora, entonces estamos hablando de que la primera idea que impregna Pablo a Tesalónica es: hay un Dios Padre, y ese Dios Padre es el Padre también de los creyentes. Es el Padre de los creyentes. Ya no solamente es el Padre de los judíos, ya no solamente es el Padre de Israel, es el Padre de todos. Y eso es bueno, porque Él es nuestro Padre. De Él depende nuestro llamado. De Él depende nuestro bienestar, nuestra salvación. De Él depende nuestra vida espiritual. ¿De quién? Del que viene todo, del Padre, del creador de todas las cosas. Cuando Pablo agota esta idea y les hace ver que el emperador no tiene nada que ver, que el emperador no es el pater family, que el emperador no es el que vela
por los cristianos, por la iglesia, por la comunidad. Es el Dios Padre el que vela. Que el emperador no fue el que los llamó, sino que quien los llamó es el Dios de Israel, el Dios Padre. Partiendo de eso, ahora Pablo rápidamente pasa a un segundo plano, y en este segundo plano absorbe y vivencia lo que es la persona de Jesús, es decir, Jesús el Cristo. En otras palabras, lo primero que él trata de decir en el capítulo 1, texto 1, si usted tiene su escritura, me ayuda por favor a leerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, texto 1. Mire lo que él va a decir. Y esto es bien excelente porque aquí nos deja claro ahora Pablo algo que me interesa que nosotros diluyamos. Veamos. Fíjese lo que dice en el capítulo 1, texto 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre. Pero ahora vamos a lo segundo. Si ese Dios es nuestro Padre y es el Padre de Jesús, ahora, ¿quién es Jesús? Y aquí lo dice. Aquí lo dice. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa partícula en significa que está la iglesia sustentada en Cristo. Lo que estoy diciendo es que la iglesia descansa y se sustenta en Cristo. La esperanza cristiana, diríamos en este caso, es en Jesucristo mismo. ¿Por qué? Mire lo que dice el texto 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Es decir, la esperanza cristiana está en Jesús. Además de eso, Jesús es el ejemplo de la vida cristiana. Texto 6 del capítulo 1. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, Jesús es el ejemplo de la vida cristiana. Es a Él al que le debemos de imitar. Además de eso, el Señor es esperado en su manifestación por todos los creyentes. Texto 10 del capítulo 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13. Es decir, nuestro Señor es el que hace crecer la iglesia. Él es el que hace crecer la iglesia. Vea lo que dice el capítulo 3, texto 12. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. ¿Quién es el que hace crecer la iglesia? Es nuestro Señor. Jesús es el Señor en igualdad con el Padre. Por tanto, hay un principio de gracia y de paz, al igual que el Padre. Y por último, Jesús es el juez sobre el comportamiento de los cristianos. Capítulo 4, texto 6. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Le he dado una serie de textos donde nosotros estamos viendo qué caracteriza a Jesús, qué identifica a Jesús. En Jesús descansa la iglesia, Él sustenta la iglesia, Él es la esperanza de la iglesia, Él es el ejemplo de vida cristiana, Él es la manifestación absoluta de los creyentes, Él es el que hace crecer la iglesia, Él es Señor en iguales condiciones que el Padre.
tiene un principio de paz y de gracia. Él es juez sobre el comportamiento de los cristianos. Esto estaríamos hablando, que estamos diciendo que son los principios cristológicos. En otras palabras, con lo que estoy hablando, Pablo está dando las bases de la doctrina de Cristo. Es decir, estaríamos hablando de la ciencia llamada cristología. Jesús el ungido, Jesús el Cristo. Recuerde que Cristo significa ungido. Entonces, Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido, ese Mesías. Es decir, estamos hablando que Jesús está cumpliendo un rol mesiánico, está cumpliendo o está llenando el perfil de ese Mesías que los judíos no pudieron interpretar cuando estuvo en medio de ellos. Bueno, como primer punto, estaríamos diciendo que el Dios de Abraham, el Dios de Jesús, es el Padre también de los creyentes. Dos, Jesús cumple con todo el perfil para convertirse en el Cristo, en el Mesías, en el ungido. Y un tercer elemento que quiero mencionar hoy, porque el tiempo nos avanza y quiero ir un poco despacio, es el aspecto del Espíritu Santo. Es decir, él va a detallar en la primera carta la distinción entre el Espíritu Santo, entre el Padre y el Hijo. Es decir, para Pablo, el Espíritu Santo es la persona divina que comunica el poder a todos los creyentes. Capítulo 1, texto 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fíjese bien lo que hace. Es decir, que el Espíritu Santo comunica poder a los creyentes. Además, el Espíritu Santo para Pablo les hace ver a los hermanos de Tesalónica que es el principio de vida nueva que permanece en todo aquel que ha creído como un regalo divino. ¿Qué quiere decir? Que el que ha recibido a Cristo está llamado a dar muestras de una vida espiritual diferente. Es decir, lo que le vamos a llamar nosotros el nuevo nacimiento metafóricamente. Capítulo 4, texto 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo que el principio de vida nueva permanece en todo aquel que ha creído y permanece como un regalo. El Espíritu Santo se muestra como un don, como un regalo. Y por último, en el capítulo 1, texto 6, el Espíritu Santo fortalece y comunica gozo a todos los fieles. Vea lo que dice el texto 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es decir, hay una persecución, hay un hostigamiento. Yo no hablé de persecución, hablé de hostigamiento. Este hostigamiento les está generando a ellos inestabilidad espiritual. Son inexpertos, son neófitos, son principiantes. Entonces, si hemos dicho, me quiero detener acá y hacer un pequeño paréntesis. Si hemos dicho que la primera carta que estamos ahorita leyendo y tratando de reflexionar un poco con el primer escrito, en otras palabras, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, que es la primera carta a Tesalonicenses. Mateo no se escribió primero, se escribió primero Tesalonicenses. No olvidemos que Pablo es el primero que escribe antes que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estamos a la vista
del escrito más antiguo. Y estamos viendo de cómo Pablo nos está dejando claro ya varios principios teológicos, es decir, está dejando enseñanzas muy claras. La primera enseñanza que nos ha dejado es que hay un Dios que es Padre de todos los creyentes. El segundo aspecto que nos está dejando claro, además que hay un Dios, es que Él cumple con el perfil del Cristo, del Mesías, del ungido. Y tres, que también hay una obra especial que se llama la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, estoy hablando ya de tres principios básicos doctrinales de la iglesia. Entonces, estamos ante el nacimiento de ese cuerpo doctrinal que vamos a heredar de Pablo y posteriormente será refinado por la escuela paulina. Mire qué lindo esto. Todo esto ocurrió en Tesalónica. Entonces, Pablo ha de hablarnos acerca de cómo el Espíritu Santo fortalece y comunica gozo a los creyentes. Y un cuarto elemento, estaríamos hablando sobre la salvación. Sobre la salvación. ¿Qué pasa con la salvación? Ya lo expliqué hace un momentito. Dije salvación para los greco-romanos, salvación para los griegos, salvación para los romanos. Solamente es bienestar en salud. Bienestar, salud. Eso es todo. Pero viene Pablo y le da vuelta a ese pensamiento. Y él va a decir en el capítulo 5, texto 9, lo siguiente. Oiga lo que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para Pablo, Jesucristo es el único medio de salvación. Y aquí viene un elemento muy fuerte. Mire lo que dice el capítulo 2, texto 15. Y dice así: esto es bien fuerte y por eso la razón del hostigamiento de los judíos practicantes de la sinagoga. Capítulo 2, el texto 15 lo dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿De quién está hablando? Está hablando de aquellos judíos que le dieron muerte a Jesús. Pero él no se queda solo con ese. En el capítulo 4, texto 14, él nos hace ver lo siguiente. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, los judíos le mataron. Esta muerte generó salvación, pero no se quedó hasta ahí. La salvación va a tener valor por la resurrección de él. Entonces, mis amados hermanos, estaríamos frente al nacimiento de lo que va a ser el cuerpo doctrinal. Ahora, quiero hablar de dos cosas más para terminar hoy este día. Y es el caso de el término iglesia, es decir, la eclesiología. Si usted mira en el capítulo 1, texto 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Es decir, la iglesia está, ya lo dije, sustentada en Dios. Ahora, para Pablo, como ya lo dijimos, la iglesia se sustenta en el Dios del Padre y en el Señor Jesucristo. Pero hay algo que identifica a la iglesia. Mire lo que dice el capítulo 2, texto 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición,
porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es decir, que lo que Pablo, Silas y Timoteo están haciendo es conformando comunidades con autoridad. La autoridad de la iglesia descansa en Dios y procede de él. La iglesia posee una autoridad. Eso lo va a decir el Evangelio de Marcos, eso lo va a decir el Evangelio de Lucas posteriormente, según las tradiciones matianas y lucanas. Pero estaríamos hablando en este caso que la autoridad que posee la iglesia descansa en Dios y procede de él. Y por último, que ya lo mencioné, es el sentido escatológico, es decir, los últimos tiempos. El retorno de Cristo para buscar a la iglesia forma parte de la esperanza cristiana. Es decir, el retorno de Jesús para la iglesia es un detonante de esperanza. Es un detonante de esperanza. Los creyentes que parten de esta vida, es decir, los que duermen en Cristo, también serán traídos con Él cuando Él venga a buscar a la iglesia. El encuentro entre la iglesia y el Señor tendrá lugar en el aire. Ese acontecimiento está rodeado de una serie de manifestaciones gloriosas. Hay un proceso de arrebatamiento, hay una resurrección, hay una transformación. Arrebatamiento, resurrección y transformación. En otras palabras, el escrito de Primera Tesalonicenses nos da la base para hablar de la formación o poder rastrear la formación más antigua del corpus doctrinal que tenemos como iglesia. El Dios Padre, la salvación depende de Él. Eso, todos esos elementos que hemos mencionado, se los vuelvo a recapitular para que usted vea que Él hace lo siguiente. Número 1, hay un Dios Padre. Número 2, hay un Jesús en el cual descansa la iglesia. Este Jesús llena el perfil del Cristo, por lo tanto es el Jesucristo. Esa es la cristología. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Otra cosa es la obra especial del Espíritu Santo y cómo Pablo deja claro cuál es la función del Espíritu Santo, cuál es la función del Padre y cuál es la función del Hijo. El otro elemento que él hace también acá en este corpus paulino de escritos o de esta primera carta, estaríamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y lo último es la salvación que Jesús nos muestra y que Él es el único medio de salvación. Que la iglesia está sustentada por el Padre, está sustentada por el Hijo, pero al mismo tiempo la iglesia no está sola. Tiene autoridad y esa autoridad también descansa en Dios y esa autoridad procede del Padre. Bien, mis amados hermanos, como siempre, es un privilegio llegar a sus hogares. Como ven, hay una variedad de situaciones y qué lindo cómo Pablo aprovecha las categorías griegas para utilizarlas y darle respuesta a las necesidades de la iglesia, mostrando muy claro que no son los de afuera, no encontraremos, mejor dicho, afuera las alternativas de salvación, de fe, de crecimiento, de amor, sino las encontraremos adentro. Al Padre no hay que irlo a buscar al imperio, al Padre hay que buscarlo en el Dios de Israel. Bien, mis amados hermanos, gracias
Como siempre, fuerte abrazo desde El Salvador. Familia Pavó Romero les ha saludado. Nos vemos el próximo martes con ese espacio de cántico, oración. Tiene su petición, tiene sus necesidades, envíelas. El próximo martes estaremos haciéndolo de esta manera. Tendremos a alguien más como invitado, de invitada, para que nos ayude a los cánticos. Adoremos a Dios y oremos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros creemos. Recuerde, la misma oración de los evangelios dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos diciendo que le oramos al Padre, porque Él es el Padre de los creyentes. Usted es su hijo y Él es su Padre. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Gracias. Damos a Dios por esa palabra maravillosa que el Señor le ha permitido el poder compartir con cada uno de nosotros. Saludos a todos aquellos hermanos que han estado juntamente con nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Estamos escuchando lo que es el estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Hemos podido ver la distinción entre el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, la fe y vida de los tesalonicenses, el trabajo de Pablo y de sus compañeros trabajando, decía mi hermano Daniel, dos grupos de personas. No es fácil. A veces siempre nos preguntamos por qué en nuestras congregaciones solo hay de nuestras nacionalidades. Sería bueno preguntarlos por qué otras nacionalidades cuesta acostumbrarse a nuestras ideas. Pero la verdad es que si nosotros nos apegáramos al texto de la palabra de Dios, que Pablo dice, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay griego, no hay este, no hay otro, no hay varón, no hay mujer. Haciendo énfasis de que todos somos uno en Cristo. Así es que damos gracias a Dios. Podemos decir, el segundo martes, entrando lo que es al estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Así que le invitamos a usted que nos acompañe siempre todos los martes, si Dios nos permite y tenemos el tiempo. Aquí estaremos con la ayuda de Dios, como decía nuestro hermano Daniel. Un martes será de oración, de cantos, y usted puede poner sus peticiones. Estaremos uniéndonos a sus peticiones, estaremos orando juntamente con usted, y el otro martes estaremos escuchando lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y luego dar palabras a nuestro hermano David también para que nos salude. Un saludito, hermano David, le bendiga. Dios le bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por estar otro día más estudiando lo que es la palabra de Dios, conociendo más del libro que nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Es muy interesante ver cómo la iglesia empezó el apóstol Pablo a predicar al pueblo gentil y a la misma vez tratar de convivir con dos culturas diferentes, dos tipos de forma de pensar en lo que es Dios, cómo se presenta, cómo funciona y también cómo nos guía. Era el pueblo griego y el pueblo judío tenían dos formas de entender completamente diferentes. Pero también no es fácil de convivir en un ambiente donde unos jalan para un lado y otros para otro. Pero cuando Dios está de por medio en su obra, pues todo se llega a superar. Uno cambia, es un proceso, el cual no es nada fácil, pero tenemos que aprender a convivir con otras personas de otros países, como dice nuestro hermano Alvarenga. Luchemos por aprender. Yo siempre he dicho de que en las personas a veces que son de otros países, siempre hay algo bueno que aprender de ellos.
y también ellos tienen algo que aprender de nosotros. Es así como enriquecemos la cultura. Es así como podemos sobrevivir en esta sociedad, aprendiendo los unos de los otros. Pero si nos hacemos mezquinos, nos escondemos o no queremos reconocer que tenemos un vecino al lado, es ahí donde viene empezamos a asumir cosas y empezamos a decir de que aquellos no son cristianos, aquellos son acá, son de allá. Pero es bueno llegar a reconocer y respetar y entender lo que nosotros llamamos hoy en día cultura. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga, hermano David. Saludamos a todos ustedes que todavía están ahí conectados, los que alcanzo a ver acá en la pantalla, nuestro hermano Isaac Rey hasta Canadá, Dios le bendiga, nuestra hermana Eunice de Pavón, El Salvador, nuestra hermana María Molina, nuestra hermana Audelia Reyes, y los otros que no puedo ver sus nombres también, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día. Queremos hacer uso de la palabra de Dios en esta hora. Sabemos de que, como dije al inicio, hay muchas familias todavía sin luz eléctrica, después que la tormenta azotó el área, lo que fue aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Houston, Texas. Hay muchos hermanos, amigos que todavía están oscuros, todavía no les ha llegado la luz. También El Salvador ha pasado también momentos difíciles, ¿verdad? Como dice el versículo 2 de esta misma carta que se está estudiando, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vamos a orar en esta hora, dando por terminado esta transmisión y a la misma vez pidiendo que sea el Señor fortaleciendo a estas familias, que supla aquello que en estos momentos ellos están necesitando. Oramos en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote las honras y glorias, Señor, porque usted se lo merece, Dios mío. Gracias, Señor amado, por la palabra, Señor, recordatorio de tu palabra, Señor, que ha venido en esta tarde. Bendice, Señor, a mi hermano Daniel, Señor, que ha impartido esa palabra con cada uno de nosotros. Mi hermano David, Señor, también que está presente, Dios mío, aquí a través, Señor, de esta plataforma. Todos aquellos hermanos y amigos que han estado pendientes, Señor amado, ahí conectados, Señor, desde el inicio hasta el final. Bendice sus vidas, Padre Santo, que sean sus vidas prosperadas, Dios mío. Oh, Dios mío, prospera, Señor amado, en todas las áreas, Dios mío. Ahora te pedimos, Señor, por aquellos hermanos, amigos, Señor, que conocemos, que hasta este momento todavía, Señor, están pasando momentos difíciles, dificultades, Señor, toda el área, Señor, que ha sido afectada, Señor, acá en Texas, por esa tormenta, Padre Santo, sea usted protegiendo, Señor, todas las familias, Señor, y poniendo, Señor, ese medio donde ellos puedan adquirir lo que necesitan, Padre. De la misma manera, Dios mío, te lo pedimos allá en El Salvador y en otros lugares, en otros países que están pasando la misma situación, Padre. Bendícelo, extiende tu mano de misericordia, Señor, con aquellas familias, con aquellos niños, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, salir al aire y traer, Padre Santo, la reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús damos por terminado. Gracias. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano Daniel. Dios le bendiga, hermano David. Gracias y que tengan una noche. Dios les bendiga a todos. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Posteriormente estaremos dando una información acerca de un proyecto que Palabra de Dios, Palabra que Transforma, también está incluido, ¿verdad? Saludo a todos mis hermanos y hermanas que están por ahí. Saludos, un fuerte abrazo, bendiciones, muy buenas noches. Amén. Dios los bendiga a todos. Feliz tarde. Amén. Dios los bendiga.